Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jimena Herrera, soy docente del área matemática de INACAP Maipú y hoy les quiero mostrar una ponencia sobre el trabajo realizado. Diseño e implementación de un recorrido de investigación, REI, el problema geométrico de la construcción de cerchas. A partir de cuando aparece el concurso en primavera del 2015, surge esta idea de hacer este proyecto de investigación como esta propuesta para diseñar una ruta de estudio, pero basado en el problema geométrico de construcción de cerchas. ¿Cómo articularlo para poder trabajar respecto a eso? Utilicé para eso, me basé en el marco teórico de la teoría antropológica de lo didáctico, que es la TAD, donde sus principales exponentes son Chevallard, Gascón, Bosch, entre algunos. Y el dispositivo didáctico a probar fue el recorrido de estudio de investigación. Pero el objetivo de esta propuesta fue evaluar qué impacto tiene este dispositivo didáctico en las competencias matemáticas. Surge entonces la siguiente problemática que ya me la había cuestionado antes, por lo tanto esto fue justo. El olvido de los problemas que son genuinamente geométricos, que tiene que ver en la enseñanza de la geometría. ¿Por qué hablo del olvido? Esencialmente uno conoce dos modelos geométricos, que son la geometría métrica, que es la que utiliza esta institución y es la que se usa en el sistema escolar, y la geometría deductiva, que es la que tiene que ver con las demostraciones y que trabajamos esencialmente cuando nos preparan para ser docentes en el área matemática. Chamorro dice, frente a esta geometría métrica, dice reducción de todo el entramado de contenido al cálculo inconsciente de fórmulas. Hace una aritmetización de la geometría. Deja de hacer geometría. Si usted le pregunta al alumno, el alumno calcula aritméticamente y ya no ve la geometría. Por lo tanto, ¿qué es lo que visualizamos? Ausencia de lo que es un problema geométrico. No sabemos cómo se construyen y cómo se determinan las figuras geométricas. Consecuencias, entonces, que es la que escuchamos siempre en nuestros alumnos. Una enseñanza que está inmotivada, desarticulada, atomizada, se desliza a otros dominios. Nos basamos en el álgebra y en la aritmética. Y finalmente, entonces, la competencia matemática asociada a la geometría no se logra. El modelo de enseñanza que se propuso a partir del problema de determinación de construcción de figuras geométricas, se activan búsqueda de técnicas, el saber hacer, que se deben justificar racionalmente, que eso es la teoría, que es el saber. Nosotros trabajamos saber hacer, saber y el saber ser, que son las tres estructuras basadas en una competencia. Nosotros vamos a trabajar en este proyecto solamente dos, porque la tercera, a pesar de que uno la mira, no está observada durante el proyecto, que tiene que ver con la actitud que ellos tienen frente a eso. No está observada, no significa no vista, sino que no fue evaluada, tabulada. Para contarles un poquito del marco teórico de la TAD, postula que la matemática puede ser modelada a través de una palabra que se denomina praxeología. La praxeología consta de dos partes, la dividimos en praxis y logos. Praxis, práctica, logos, conocimiento. Para la práctica vamos a tener tipos de tareas, las técnicas, y son lo que se utiliza para resolver dichas tareas. Y en los logos, en los conocimientos, tenemos las tecnologías. ¿Qué es lo que es la tecnología? Es el discurso racional, la manera de explicar por qué funciona esa técnica. Y la teoría, donde uno justifica todas estas tecnologías encontradas durante este proceso. Relación entre praxeología y competencia. ¿Por qué se postula entonces? La teoría dice que el ser competente en matemática puede ser descrito en términos de un equipamiento praxeológico. Hay que tener todo este equipo. Hay que tener los tipos de tareas,
hay que tener las tecnologías asociadas a esas tareas, las técnicas, las tecnologías y finalmente la teoría. Y con eso logro mi equipamiento para lograr la competencia. Y así podemos saber si efectivamente la organización matemática está abordada. El saber hacer y el saber. Pero no podemos estar ajenos a qué pasa con la realidad. Nosotros tenemos un paradigma que es el que mantenemos siempre y que uno tiende a hacer lo mismo que se ha hecho durante toda la vida. Este es un contraparadigma. Nuestro paradigma dominante tiene por objetivo mostrar los saberes. Cuando usted va a un museo, lo denomina paradigma monumentalista de las obras, usted va, lo revisa y dice, qué linda la obra o qué fea la obra, pero usted no sabe la esencia, por qué se construyó, cuál fue la raíz de su objetivo, cómo fue construyéndose día a día. Usted ve la respuesta acabada. Y eso es lo que trabajamos nosotros actualmente en geometría. En cambio, este contraparadigma dice, no trabajemos con respuestas acabadas, trabajemos en torno a preguntas, trabajemos al revés. Entonces, se basa en el PICM, que es la pedagogía de la investigación, y el cuestionamiento del mundo, que ¿en qué se organiza fundamentalmente? En cosas que sean relevantes para la comunidad, en torno a preguntas. Y de ahí se construye esto. Le voy a describir brevemente en ese esquema, matemáticamente, cómo funciona un rey. Un rey es un sistema donde vamos a tener un X que corresponde a este conjunto organizado de alumnos, porque esto se trabaja en equipo. Aquí no existen las islas, como en todas las realidades, y que va a ser el profesor, en este caso, que va a ser un mediador entre la tarea y el alumno para poder trabajar, y Q, que es la pregunta origen de esto. Surgen una serie de respuestas que derivan otras nuevas preguntas, aparecen organizaciones matemáticas a las que uno tiene que aludir para ir respondiendo esas preguntas y finalmente tenemos la respuesta obtenida a partir de nuestra pregunta original. En particular, en este rey, esa es nuestra pregunta origen. ¿Cómo construir el modelo geométrico de una cercha? ¿Qué es una cercha? La cercha es la estructura que sostiene una techumbre. Yo trabajo en particular en el área de minería. Por lo tanto, necesito que los alumnos entiendan cómo tienen que construir los túneles. Si esto no funciona, porque sí. Entonces, claro, el ingeniero puede ir a parar los palitos, pero esto hay que dibujarlo, hay que construirlo, hay que armarlo. Hay que entender de dónde viene. ¿Cómo trazar con regla y compás los elementos de una cercha? ¿Cómo trazar con regla y compás los distintos triángulos que pueden aparecer en una cercha? ¿Cómo determinar la medida de los elementos que componen una cercha? En base a esas tres preguntas que se originaron, a partir de esa, se trabaja en torno a la geometría euclidiana. Con esa hacemos la asociación con la trigonometría y posteriormente, cómo determinar las coordenadas del plano para los elementos de una cercha, hacemos el enganche con la geometría euclidiana, que corresponde a las tres unidades que aparecen en el programa de geometría. Ahí está una arborescencia del rey. Una de las preguntas, que si usted se fija ahí dice Q2, que no es la pregunta original, es una de esas cuatro que nosotros nombramos, generó esas cuatro preguntas, esa pregunta fue generando esas otras dos, y así sucesivamente, a medida que uno quiere ir hilando más fino, puede ir viendo la arborescencia de esta idea, que a partir de solo una pregunta, yo puedo ir definiendo cada una de las cosas a las que uno quiere lograr, intencionando la actividad. Ahí hay una tarea, eso es una tarea, tipo de tarea. ¿Cómo trazar con regla y compás un triángulo equilátero dado uno de sus lados? Visualizamos una cercha, ahí usted la mira y dice, ah, claro, tiene triángulo. Ahí están. Determine el punto exacto donde se debería ubicar el punto C, construye usando regla y compás. Esa es la actividad. Ellos trabajan, ellos rayan, ellos deciden, ellos organizan. Veamos entonces cómo trabaja el análisis praxeológico. Recordemos que esto era tipo de tarea, la tecnología, la técnica, la tecnología y posteriormente la teoría. Entonces pasamos a ver qué pasa con la técnica. Lamentablemente no se ve bien, pero se los voy a explicar. ¿Qué condiciones deben cumplir tres segmentos para formar un triángulo?
le doy 3 segmentos y uno dice, con 3 segmentos siempre construye un triángulo. Veamos si es cierto. Toma 3 segmentos, los copia y empieza a probar hasta que finalmente dice, bueno, pero si lo apoyo en ese segmento, lo apoyo aquí con otra medida, hace un círculo, una circunferencia, trazo el otro, que es la circunferencia, y el punto de intersección ahí debería decir R, pero me di cuenta cuando estaba preparando ya la exposición, ya había mandado el Power. Debiera decir R. Y el punto donde ellos se intersectan es el punto tercero del triángulo. Pero ellos no probaron solo con esos 3, probaron con varios. Entonces en algunos se dieron cuenta que la cosa no funcionaba. Entonces, no siempre con 3 segmentos podemos construir un triángulo. Y viene la tecnología entonces que da la respuesta racional a lo que nosotros decíamos y que tiene que ver con la desigualdad triangular. Y empezamos entonces a definir ya de una manera teórica qué tiene que ver con la desigualdad triangular respecto a la existencia de un triángulo. Otra de las tareas tiene que ver con la técnica del simetral de un segmento. Ellos ya vieron entonces que empiezan a trazar circunferencias, buscan puntos de intersección y encuentran puntos. La otra pregunta dice cómo determinar el punto medio de un segmento. Ese es el segmento, AB. Y dice, vaya buscando puntos medios. Empiezan a rayar la cercha original y se dan cuenta que a partir de lo mismo que habían hecho antes, si usan exactamente la misma medida, empiezan a encontrar ese punto, por ejemplo, y empiezan a trazar simetrales. ¿Por qué funciona siempre? Se define entonces que la técnica que ellos están trabajando es una simetral. Definimos simetral, definimos perpendicular y comenzamos a trabajar a partir de un tipo de tarea, varios contenidos asociados a eso. ¿Cómo trazar con regla y compás un triángulo equilátero dado su perímetro? Ellos ya sabían entonces buscar los puntos medios, pero ahora yo les doy este perímetro, el AB, pero construir un triángulo equilátero necesita 3 lados iguales, por lo tanto tiene que dividirlo en 3 partes. Entonces ellos empiezan a probar con sus técnicas, buscan para allá, buscan para acá, y se dan cuenta que no hay forma de hacerlo de 2, de 2, de 2, de 2, y nunca encuentran dividirlo en 3. Entonces el alcance de la técnica ya no fue suficiente. Y aquí viene por qué se llama recorrido de estudio e investigación. Y justo con lo que estaban hablando antes en el plenario, en el auditorio, ellos tienen que tener sus celulares, sus tablets, forma parte de su equipo, porque cada uno alguien tiene que ser bueno en algo, si uno no es malo para todo. Entonces hay uno que es súper hábil en la internet y se mueven rapidito. Busquen, chiquillos, vean las alternativas. Y surgieron en esta vez 2 muestras, 2 formas de encontrar. Una de ellas tiene que ver con esta construcción auxiliar de triángulo. Y si uno lo mira, los profesores que ya trabajamos más tiempo en matemáticas, dice, oh, claro, ese es Tales, es teorema de Tales. Y líneas paralelas, fantástico. A partir de esa tarea, perímetro, triángulo equilátero, partimos con Tales y lo que tiene que ver con el paralelismo. La otra técnica que surgió, trazando la perpendicular, que ellos ya sabían hacerla porque lo habíamos hecho con la simetral, ¿cierto? Hacia arriba y hacia abajo, se generan triángulos y uno los une esas líneas, y entonces tiene semejanza de triángulo. Fantástico, justifica entonces ahora el concepto de la semejanza, a partir de una tarea. Seguimos entonces, ellos siguen investigando, trabajando, incursionando, y se dice, bueno, entonces veamos si trabajan en una razón dada, razón 3, 4, 5. Uno dice, 3, 4, 5, está intencionado, ¿cierto? Sí. Como le funcionó para lo otro, entonces ellos dicen, bueno, pero si lo pudimos dividir en 3 partes iguales y lo hicimos así, veamos, lo miden y les funciona, 3, 4, 5. Fantástico. ¿Qué significa eso ahora? Que tome esos 3 pedacitos, y aquí este otro error que lo voy a decir al tiro, para que lo que construyen es un triángulo rectángulo, pero también me di cuenta cuando lo estaba preparando. Así que ahí es un triángulo rectángulo. Y entonces, ¿por qué funciona? Porque nuestra técnica nos dice que los números pitagóricos van siempre en proporción, por lo tanto funciona siempre. Listo, fantástico. Terminado esto, bueno, ahí hicimos un breve resumen para poder mostrar más o menos. Y vienen nuestras conclusiones, lo que finalmente uno quiere saber si lo que uno
le apasiona, funciona tanto como uno espera. ¿Qué pasa entonces con la praxeología y la competencia? ¿Es tan real como nosotros esperábamos? Bueno, la gran arborescencia que nosotros vimos, que se iban todas las preguntitas, una por allá, otra por acá, nos permite ir pasando por una amplia gama de contenido. Y nos damos cuenta que sí podemos hablar del saber hacer y el saber. Él ya no sabe, él no escuchó hablar de paralelas, él sabe construir las paralelas, sabe por qué se origina. ¿Sabe el teorema de Tales? Claro, lo sabe además mostrar que se asocia con triángulos que son semejantes, etc. Entonces, ¿qué postulo? Que en realidad, en vez de la geometría métrica, este sistema trabaja de mejor manera las competencias que esta institución dice adherirse, que tiene que ver con el aprender haciendo. Indicadores académicos, que finalmente es lo que nos permite medir si lo que uno cree anda más o menos. Soy la misma profesora, por lo tanto no es que esto no lo saqué del año de otro profe, esto es mío también, son mis cursos. Porcentaje de aprobación de la asignatura un 59%, 85,7%. ¿Querían desertar al principio? Sí, porque al alumno no le gusta, pero después les voy a contar por qué. Promedio de nota del curso, 3,28, 4,5. Porcentaje de asistencia, 64%, 75%. Por donde lo mire, fue mejor. Aprendizaje activo, otra cosa que se menciona mucho entre las cosas que persigue INACAP. La propuesta no da forma a que el alumno tenga un rol pasivo. Él tiene que jugársela, pues estos son equipos de trabajo. Él no puede esperar a que el profesor le diga cómo se trabaja, cómo se responde, cómo siga paso A, paso B, paso C. Tiene, pero dice ahí progresivamente porque no lo entiende al principio. Progresivamente tiene que irse haciendo responsable de su proceso de aprendizaje. Él tiene que ser responsable de esa pregunta que se le asignó y tienen que responderla como equipo. Uno hace toda la pega, grupo por grupo, pero finalmente los que deciden cuál es la técnica a usar son ellos. En este punto, entonces, existen otras limitaciones que son institucionales porque la institución, tiende a hacer una individualización de los aprendizajes. Me quedan 2 conclusiones y estamos. El modelo de la geometría métrica, entonces, que es lo que habíamos dicho, a lo cual se adhiere nuestra institución, tiene un gran problema, que para que nuestros docentes se pueda implementar este proyecto, nosotros necesitamos de una capacitación profunda. No basta con decir, sí, démosle nomás. No, aquí porque ¿qué es lo que necesito? Trabajar en base a una propuesta didáctica. Hay que construir estas tareas, esto no se inventa, no es así, lo encuentro así, está lista la tarea. No, tengo que intencionarlo. Pero para eso significa que los otros docentes se tengan que sumar a ello. Y las consideraciones curriculares. En un REI no nos sirve que estén separadas por sectores, porque si ustedes se dieron cuenta, yo preguntaba por cómo construir un triángulo y pasamos por paralelas, pasamos por triángulos semejantes, pasamos por teorema de Tales y así sucesivamente. Entonces, no me sirven las cosas estructuradas en torno a contenidos, me sirven estructuradas en torno a una pregunta que se va derivando. Pero el tiempo, que sí es un problema para todos, efectivamente es mucho más breve que el profesor diga, este es el teorema, así se ejemplifica, repita, porque deja de ser un problema cuando el chico dice, profe, ¿este es un problema nuevo? No, esto no es un problema, chiquillo, esto es un ejercicio. Cuando usted repite lo mismo que hizo el profe, cambiando los números, eso es un ejercicio. Entonces, deja de ser, entonces el tiempo que nosotros usamos para trabajar con un REI es distinto, porque el alumno tiene que trabajar él en base a sus respuestas, yo no se las doy, él tiene que construir. Y es otra limitación entonces porque nosotros tenemos un programa amplio en un tiempo corto. Esas son mis conclusiones, espero que haya sido de su agrado.